Bueno, conmigo el profesor Rocco Setka, corrupción en la ONU, pero la pregunta, obviamente, ¿cómo alguien de Antigua y Barbuda llega a ser presidente de la Asamblea de Naciones Unidas? En 1963, después de la famosa resolución 1514 de Naciones Unidas, que permitió la independencia de los países bajo régimen colonial, Naciones Unidas saltó de 70 miembros, 75 miembros a 138. Ya hoy vamos por 193. Se decidió entonces, una norma no escrita, que los presidentes de la Asamblea General corresponderían a los distintos grupos geográficos, que son 5. Y para eso, cada 5 años, ¿verdad?, le correspondería a un grupo geográfico. Por eso los años que terminan en 0 y en 5 le corresponden a los países de la OCDE y países industrializados. Los países que terminan en los años que terminan en 1 y 6 le corresponden a África. Los 2 y 7 le corresponden a Europa Oriental. Los 4 y los 9 al Asia. Y los 3 y los 8 le corresponden a América Latina y el Caribe. Por eso Orillueca fue presidente en 1983, en el 38º periodo de sesiones. En el 68 periodo de sesiones, hace 2 años, le correspondió otra vez al Caribe y Centroamérica, y le correspondió a Antigua y Barbuda. Y recayó eso en la persona del representante permanente de Naciones Unidas, de Antigua y Barbuda y Naciones Unidas, y también ante la Organización Mundial de Comercio. Tenía esa dualidad este señor, John Ash. Ahora, lo que sí me llama poderosamente la atención es que una organización que tiene tanto control, con un presupuesto exiguo, que te he dicho que es apenas de 2.000 millones de dólares, que lo maneja la Secretaría General, haya podido el presidente en un periodo transitorio, o sea, ordinario de sesiones, un periodo que va de diciembre a septiembre del año, de septiembre a septiembre, haya podido hacerle concesiones a un grupo de chinos naturalizados estadounidenses para hacer un centro de convenciones en Macao. Es decir, me llama poderosamente la atención. Ahora, no es el primer caso de corrupción en Naciones Unidas. No olvidemos que en 1991, cuando se le impone sanciones a Irak y no puede comercializar su petróleo, Naciones Unidas quien lo comercializa. Y un grupo de funcionarios se aprovecharon también de un negocio que fue multimillonario y se hicieron de dinero. Primero la FIFA y ahora Naciones Unidas. Sí, bueno. Estados Unidos mandando algún mensaje. Sí. Bravo por esta pregunta que me hace, porque este es un mensaje que, acuérdate que los organismos internacionales están regidos por una Convención de Viena de 1975, que regula el estatuto privilegiado de los agentes diplomáticos ante organismos y conferencias internacionales. Correcto. Al Estados Unidos poner preso, ya lo hizo con Strauss-Kahn en el Banco Mundial, y ahora lo hace con el señor Ash, le está mandando un mensaje a todos los diplomáticos ante Naciones Unidas de que nosotros vamos a poner bajo la jurisdicción norteamericana a cualquiera que cometa un delito en territorio norteamericano, independientemente si goce de estatus diplomático o no. Eso va a ser válido también. Claro, la Convención de Viena del año 61 y 63 en materia diplomática y consular, y lo propio hace la del 75 en materia de organismo y conferencia, lo que hace es que le da a los agentes diplomáticos el privilegio o la prerrogativa de la inmunidad de jurisdicción penal, criminal y de simple policía. Pero si son sorprendidos infraganti, entonces tiene jurisdicción el Estado local. Hablando del Banco Mundial, reunión en Lima, con unas predicciones no muy halagüeñas para el mundo. Se habla de crecimiento en algunos países. En algunos países, todo arrastrado por la crisis china, también de una ralentización en su crecimiento económico, y las perspectivas de América Latina fueron desastrosas. Incluso el informe de México empieza con una frase lapidaria: México crecerá, pero no lo suficiente. Y algunos no crecerán, simplemente tendrán un crecimiento negativo. Negativo, como Brasil o Venezuela. O Venezuela. Panamá todavía, las predicciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario de que crecerá en el 5.9%. Sigue siendo todavía 2 veces más la media, por ejemplo, de crecimiento de la Unión Europea, que tendrá un crecimiento de 2.5 o 2.6. ¿Qué hace el Banco Mundial y el Fondo Monetario cuando se reúne? Bueno, en primer lugar, para beneficio de nuestros televidentes, el Banco Mundial y todas las agencias o organizaciones financieras internacionales
la Junta de Gobernadores, que así se llama sus asambleas generales, se reúne 2 veces al año en Washington, en primavera y en otoño, y cada 3 años la de otoño la realiza fuera. Es la segunda vez que se realiza en América Latina. Ya se hizo en Río de Janeiro y ahora en Lima, Perú, que empezó este lunes y termina el próximo lunes. ¿Qué hace el Banco Mundial? Bueno, no solamente, y el Fondo Monetario, la Corporación Financiera y la Agencia Internacional de Fomento, que todos son organismos que tienen la misma estructura y la misma secretaría y el mismo Consejo Ejecutivo, y sus 188 países toman decisiones, pero realmente no son como las decisiones que toma la Asamblea General de cualquiera de los organismos especializados de Naciones Unidas o la propia Asamblea General de Naciones Unidas, que toma decisión sobre el voto paritario. Cada estado tiene un voto. Aquí los estados votan según sus acciones. Sí, porque un banco... Como son bancos y actúan como tales, entonces tienen acciones, su participación es accionaria. Y sobre la base de esas acciones sus votos valen. Entonces, ¿qué hacen estos organismos periódicamente? Pues analizan la situación internacional. Por ejemplo, en este caso han advertido de que va a haber no solamente una desaceleración, sino también una contracción del empleo, que es mucho más peligroso que la propia desaceleración, ¿verdad? Y que los empleos no calificados están en serio peligro en muchos países en el mundo y particularmente en América Latina. Ahora, también hay quienes creen y no creen mucho en las predicciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario. Los españoles, por ejemplo, se han molestado muchísimo con las predicciones sobre el déficit fiscal. Que va a ser mayor de lo esperado. Que va a ser mayor de lo esperado, y dice Rajoy que no va a ser. Otra cosa, último año de Christine Lagarde. Sí. ¿Qué podemos sacar en conclusión de sus 5 años al frente del Fondo Monetario? Bueno, el Fondo Monetario es una corporación, casi es un macroestado, ¿no? Sí. Con una tendencia a imponer, digamos, directrices supranacionales. ¿Qué podemos esperar? Bueno, quien esté al frente del Fondo Monetario o del Banco Mundial sigue las directrices de los grandes, de la OCDE particularmente, y en consecuencia, ¿qué podemos esperar? Nada. Desde que se creó en 1944 el Banco Mundial y luego todos los organismos financieros internacionales, ha ocurrido lo propio, ¿no? Al frente han estado grandes señorones o señoras que representan a los intereses más genuinos de las grandes potencias y de las transnacionales. En consecuencia, ¿qué se puede esperar? Nada. Para nosotros, nada. Si son organismos reguladores, en el Fondo Monetario regula las finanzas internacionales, el Banco Mundial debería prestar a tasas muy bajas, ¿verdad? Sin embargo, tiene subsidiarias o tiene agencias regionales y subregionales como los bancos africanos de desarrollo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que hacen lo propio. En consecuencia, no hemos avanzado mucho en estos 70 años.